en representación de la Comisión Directiva de la Academia de Ciencias Médicas para dar cumplimiento al artículo 7 en su capítulo 2, que contempla la incorporación de nuevos académicos en las secciones clínica, básica y quirúrgica que le integran, cumplimentados los contenidos del artículo 15, capítulo 4, obtenida la previa resolución efectuada por el Tribunal de Concurso designado con esta finalidad. Resulta un hito trascendente para nuestra institución compartir con la comunidad científica la inclusión de la especialidad de genética médica correspondiente a la sección clínica coordinada por el académico Dr. Zenones Faelo entre las 40 disciplinas que la integran, basadas en la relevancia que representa la conceptualización que transitamos la era de la medicina genómica, uno de los campos científicos que ha demostrado sustanciales avances desde que se secuenciara el primer borrador del 90% del genoma humano, conmemorado sus 20 años hace pocos días, el 24 de junio del corriente. Simbólicamente, el doctor Francis Collins, director del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, se refería a este hito como el libro humano de la vida. En un esfuerzo sin precedentes, en el año 2003, se publicó completamente este esfuerzo internacional que realmente constituyó uno de los eventos más importantes del siglo. Dando continuidad a la creación de este sitial, el tribunal, integrado por los doctores Zenones Faelo, Luis Alday y Luis Boyer, acorde a lo establecido en el acta de constitución de la Academia, como hemos señalado en su artículo 5, ha dictaminado por unanimidad la incorporación de la doctora Norma Teresa Rossi como académica de número titular para ocupar el mencionado sitial, el cual fue fundamentado en reconocimiento a los antecedentes profesionales, docentes y científicos y a su reconocida honorabilidad profesional y personal puesta de manifiesto en el desempeño de las mencionadas actividades. Culminando la ceremonia de incorporación, la doctora Rossi dictará la conferencia titulada Secuenciación de genes por Next Generation Sequencing y su aplicación en cáncer hereditario, un nuevo desafío. El proyecto del genoma humano que hemos mencionado, sumado al desarrollo tecnológico creciente de alto rendimiento, ha permitido un mayor número de conocimiento sobre alteraciones causantes de enfermedad y conduce, entre otras, a la medicina de precisión personalizada que permite integrar datos clínicos, anatomopatológicos y moleculares para proporcionar una completa accesibilidad a la práctica clínica, siempre basándose en la secuenciación de millones de pequeños fragmentos de ADN concomitantemente en paneles multigénicos a través de la captura de genes o mediante el resultado obtenido de exomas completos. Todo ello contribuye a identificar la aparición o riesgo potencial de desarrollar determinados tipos de cánceres, demostrada la presencia de variantes, mutaciones germinales en genes específicos. La doctora Rossi se incorpora hoy a la Academia de Ciencias Médicas y la misma se congratula con su incorporación y le agradece su voluntad de pertenecer a esta institución que la recibe en base a sus méritos y a sus aportes científicos en la seguridad que su contribución dará sostenimiento a los principios fundamentales de nuestra academia. Invito al académico Luis Alday a efectuar la presentación curricular de la doctora Rossi.
Doctora Alday, usted deberá, ahí está, gracias doctor. Buenas tardes, señor presidente de honor de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, doctor Carlos Rezónico, señora presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba en la actualidad, doctora Mirta Miras, y los restantes invitados o participantes ya fueron mencionados por la doctora Miras, de manera que doy comienzo a la presentación de la doctora Rossi. La Academia de Ciencias Médicas de Córdoba se complace en presentar y dar la bienvenida como miembro de número a la doctora Norma Teresa Rossi, nacida en esta ciudad, que accede al sitial de genética médica obtenido por riguroso concurso, después de cumplir con los requisitos para postularse conforme a los estatutos de la Academia. A la vez, se cumple el anhelo del anterior presidente de honor, académico profesor Remo Bergoglio, que propusiera la necesidad de contar entre los sitiales el que felizmente hoy se ocupa, saldando de esta deuda de la institución. La doctora Rossi cuenta con un excelente y frondoso currículum vitae que resumo seguidamente. Se graduó en la Universidad Nacional de Córdoba en diciembre de 1979 y obtuvo su doctorado con calificación sobresaliente con su tesis Anomalías genéticas cromosómicas para la investigación de genes candidatos en niños con trastornos del espectro autista en noviembre de 2006. Actualmente es miembro de 5 sociedades científicas locales e internacionales, desempeñando distintas funciones, incluyendo la presidencia. Después de completar su residencia en pediatría y neonatología en el Hospital de Niños y Universidad Nacional de Córdoba desde 1980 hasta 1983 y obtener el certificado de especialista de pediatría del Consejo Médico de la provincia de Córdoba en 1984, se trasladó a Estrasburgo, donde fue concurrente y luego médica asociada del Hospital Haute-Pierre de la especialidad de genética desde 1986 a 1988. En 1990 se especializó en citogenética en la ciudad de Besançon. Ya en nuestro país obtuvo las certificaciones de especialista en clínica pediátrica en la Universidad Nacional de Córdoba en 1993 y genética médica por el Consejo Médico y la Sociedad Argentina de Genética en 2004 y 2008. Respectivamente. En base a sus méritos obtuvo becas para el estudio de microdeleción 22q11, prevalencia del gen de la hemocromatosis hereditaria HFE, detección de enfermedades oncohematológicas y oncogénesis en la predisposición del cáncer, otorgado por la Agencia Córdoba Ciencias, la Secretaría de Ciencia y Tecnología y Fondo Biotecnológico de la provincia de Córdoba entre 2006 y 2010. Su trayectoria como docente es notable. Desde ayudante alumna en Fisiología en la Universidad Nacional de Córdoba en 1976 y ascendiendo los cargos correspondientes, accedió a instructor en pediatría en la misma casa de estudios en 2007 y a profesora titular de genética médica en la Universidad Católica de Córdoba y en el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas en 2012 y 2015 respectivamente. En posgrado es profesora titular de perinatología y docente con dedicación semi-exclusiva del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas y adjunta de ginecología y obstetricia, oftalmología y neurología en la Universidad Católica de Córdoba desde 2016 al 2018 a la actualidad. Otras actividades docentes incluyen integrante de tribunales de tesis, maestrías, comisiones evaluadoras y directora de cursos y carreras de grado y posgrado. En lo que se refiere a investigación científica y desarrollo tecnológico acreditados, ha dirigido programas, proyectos y ha evaluado actividades relacionadas en 18 oportunidades, con la consecuente formación de recursos humanos, dirigiendo tesis, tesinas, investigaciones, becarios y pasantes.
Su producción científica se resume en 27 trabajos publicados en revistas con referato e indexadas, el mismo número de capítulos en libros con 2 de su autoría. Integra 4 comités editoriales y obviamente tiene innumerables presentaciones en simposios, jornadas y congresos nacionales e internacionales. Sus trabajos han sido distinguidos en 11 ocasiones con premios y becas por universidades, organismos oficiales y fundaciones. Su actividad asistencial ha transcurrido desde 1985 a la fecha en los hospitales Materno Provincial de Niños y Privado de Córdoba, culminando con la jefatura de genética médica en los 2 últimos. Siempre en su especialidad ha asesorado al Ministerio de Salud y al Consejo de Médicos y participa en bases de datos en organismos correspondientes. En conclusión, la doctora Rossi es una excelente persona que modestamente y sin jactancia ha sobresalido en los 3 pilares que sostienen la excelencia médica constituidos por la medicina asistencial, docencia e investigación. Su familia tiene pasión por la medicina, puesto que su marido, el doctor Juan José García, es un sobresaliente profesional en su especialidad. Los 2 hijos, varón y mujer, también médicos y casados con médicos. Les han dado un nieto y otro está en camino. En los tiempos libres disfruta de la familia, de la buena literatura, las actividades físicas al aire libre y la jardinería. Hoy nos deleitará con su conferencia de incorporación, secuenciación de genes por NGS y su aplicación en el cáncer hereditario. Un nuevo desafío. Muchas gracias. Doctora Rossi está invitada a dictar su conferencia. Perdón, doctora, acá estoy. Perfecto, doctora. Adelante. Póngalo en modo presentación y después puede empezar a comenzar a hablar. Su micrófono se ha inactivado. ¿Puede activarlo? Está en la parte inferior al medio. Allí lo activa. Sin querer lo debe haber tocado. ¿Me escucha, doctora? Está su micrófono desactivado. En la parte inferior, allí lo puede... Ahora sí, doctora. Ahora estamos y ahora voy a abrir la presentación. Les pido muy disculpas. No hay disculpas que pedir, doctora. Los sistemas son todos diferentes. Adelante, doctora. Ahora creo que estamos. ¿Me escuchan bien? Está perfecto, la vemos y la escuchamos muy bien. Bien. Muy buenas tardes a todos. Señor Presidente de Honor de la Academia de Ciencias Médicas, doctor Carlos Rezónico. Señora Presidente de la Academia de Ciencias Médicas, doctora Mirta Miras. Señor académico, doctor Luis Alday. Señores académicos, me siento muy honrada y agradezco muy especialmente a esta academia el haberme designado para ocupar el sitial de genética médica. Este sitial, en una institución tan prestigiosa como esta, es un reconocimiento a la genética médica como especialidad y nos compromete aún más a quienes estamos involucrados con ella a difundir sus conocimientos y aportes en los diferentes ámbitos de las ciencias médicas. También quiero, antes de comenzar con mi presentación, expresar mi agradecimiento al doctor Luis Alday por su generosa presentación. Muchas gracias. Las ciencias, en realidad, como todos sabemos, genética es una disciplina que se relaciona y subyace en todos los ámbitos de las ciencias médicas. Pero sus implicancias en las enfermedades oncológicas tienen una especial importancia
ya que en ellas el diagnóstico genético ha permitido guiar conductas clínicas y recientemente diseñar terapéuticas personalizadas. Esto, como ya ha ocurrido en otras oportunidades, probablemente se va a ir reflejando en otras especialidades médicas también. Es por eso que elegí para esta disertación hablar sobre el tema referido a la secuenciación de genes por NGS y su aplicación en cáncer hereditario, haciendo referencia a los desafíos que estos avances traen aparejados. Los objetivos planteados para esta reunión serán revisar conceptos generales de cáncer hereditario, describir la tecnología empleada actualmente, compartir conocimientos y presentar una serie de pacientes. Si hacemos un poco de historia, vamos a ver que la historia del cáncer hereditario comenzó con las observaciones de familias de pacientes que referían recurrencia de diferentes tipos de cáncer. Sin embargo, y durante mucho tiempo, la causa de esta recurrencia familiar continuó siendo un misterio. Durante el siglo XX confluyeron diferentes situaciones, diferentes escenarios dentro de las ciencias médicas que fueron creando el ambiente propicio para que se desarrollara el concepto de lo que hoy conocemos como cáncer hereditario. Desde la patología, Aldred Worthing, en el año 1913, describe una familia que incluía varias generaciones de hombres y mujeres con cáncer de colon, cáncer gástrico y cáncer de útero. Desde la oncología, en el año 1962, Henry Lynch describió una familia de Nebraska con antecedentes similares a los de la familia de Worthing. Posteriormente, en el año 1993, dos científicos en Helsinki reportan el primer locus genético relacionado con cáncer de colon no polipósico o, como también se lo conoce, síndrome de Lynch. En el año 1947, si hablamos desde la genética, el doctor Sheldon Reed introduce el término asesoramiento genético. Doctora Rosa, en un momento que la doctora ha habido un pequeño problema sí, como... con la presentación. Doctora Riera, trate de no tocar el botón de presentar ahora. ¿Sí puede volver a presentar, doctora? Sí. ¿Desde dónde? No, recién. Espera un momentito. Aguarde un momentito, ¿sí? Aguarde un momentito. Ponga dejar de presentar. Bien. Dejar de presentar. Y vuelva a subir la presentación. Pero recién se desconectó, doctora. Fue un segundo nomás. Bien. Esto no sé si lo habrán visto. Yo le voy a decir, doctora, eso lo vimos, lo siguiente también. Bien. Allí, y ¿Hasta allí llegamos? Sí, perfectamente, doctor. Puede continuar. Entonces, retomando, yo les decía que en el año 1947, el doctor Sheldon Reed introduce el término de asesoramiento genético como una forma de proporcionar a las personas un entendimiento de los problemas genéticos en sus familias. Y él define 3 requisitos fundamentales: conocimiento de la genética humana, capacidad para transmitir la información genética de forma adecuada y un aspecto de gran importancia,
que es respeto por las sensibilidades, actitudes y reacciones de los pacientes. Posteriormente, el médico genetista Fraser Roberts reconoce que el asesoramiento genético va más allá de proveer información sobre riesgos y afirma que los pacientes pueden ser ayudados a disipar sus sentimientos de culpa, a racionalizar sus problemas y a enfrentar la realidad que les toca por medio de este asesoramiento. El cáncer hereditario es una de las áreas en las que el asesoramiento genético ha experimentado un mayor crecimiento en las últimas décadas, particularmente a partir de la década del 90, en que comienzan a descubrirse una serie de genes relacionados con el cáncer. Si nosotros tenemos que hablar de genética y cáncer, vamos a ver que la relación es realmente compleja. Tenemos ejemplos de tumores, como el tumor de mama, en cuya producción participan diferentes genes. Si bien BRCA1 y BRCA2 son los más frecuentes, hoy sabemos que hay otros de no menos importancia que deben ser considerados. Por otro lado, vamos a ver que existen genes como TP53, que ustedes lo pueden ver allí, donde un solo gen puede expresarse produciendo diferentes tipos de tumores en diferentes órganos, mama, endometrio, próstata y otros. De modo que podríamos decir que actualmente se considera al cáncer como el producto de un fallo en los controles que regulan las células, el desarrollo y la proliferación celular. Y se lo considera también una enfermedad multifactorial, resultado de una interacción entre el genoma, el ambiente y los hábitos de vida del individuo. Con respecto a la frecuencia, podemos decir que el 70% de los casos son formas esporádicas. Esto quiere decir tumores que se dan accidentalmente en un individuo con poca probabilidad de recurrencia en la familia o de otros tumores en ese mismo individuo. Sin embargo, hay un 30% de casos aproximadamente donde se observa una agregación familiar. Esto quiere decir más de un individuo en la familia expresa cáncer, a veces el mismo tipo de tumores, a veces diferentes tumores, pero que tienen algún hilo que los relaciona entre sí. De este 30%, un 15 a un 20% son familias donde no pueden ser encuadradas en un síndrome de cáncer hereditario conocido y el conocimiento de los genes que participan en su producción es también limitado. Pero hay un 5 a un 10% que ustedes lo pueden ver coloreado en rojo, donde la recurrencia en estas familias permite encuadrarlas en síndromes de cáncer hereditario perfectamente conocidos, descriptos, y de los cuales hoy se conocen genes, y este conocimiento nos permite aplicar el diagnóstico de los mismos a la clínica y a nuestro paciente en el consultorio. Podemos decir, viendo este esquema, que entre los cánceres esporádicos y los cánceres hereditarios, hay un flujo continuo que está esquematizado en esta curva, donde en este extremo se sitúan las formas de tumores esporádicos con genes que tienen una baja penetrancia, esto quiere decir pocas probabilidades de expresarse produciendo tumores, pero que tienen una alta frecuencia en la población general. Si seguimos esa curva hasta el extremo
hasta el otro extremo, vamos a encontrar allí tumores producidos por genes poco frecuentes en la población general, pero genes que tienen una alta penetrancia. Esto quiere decir que los individuos que lo portan tienen altas probabilidades de desarrollar cáncer a lo largo de su vida. Cuando hablamos de las mutaciones en cáncer, podemos decir que hay dos tipos de mutaciones: las llamadas mutaciones germinales y las llamadas mutaciones somáticas. En las mutaciones germinales vamos a encontrar que la mutación está presente en los gametos, en el óvulo o en el espermatozoide, por lo tanto son heredables, transmisibles a la descendencia y son causa de síndrome de cáncer hereditario, de distintos síndromes de cáncer hereditario. Mientras que cuando las mutaciones son somáticas, están limitadas a tejidos, a órganos. Como no comprometen los gametos, no son heredables y causan tumores de tipo esporádico. Yo me voy a referir fundamentalmente a las mutaciones germinales en esta charla, y debemos tener en cuenta que los individuos portadores de las mismas tienen un riesgo significativamente superior de desarrollar cáncer respecto de la población general. Estas mutaciones se transmiten hereditariamente de acuerdo a un patrón hereditario autosómico dominante. Esto quiere decir que vamos a encontrar individuos afectados en las distintas generaciones de una familia que se afectan tanto hombres como mujeres, y otra característica es que los individuos portadores de mutaciones tienen una probabilidad de un 50% por cada gesta de transmitirla a su descendencia independiente del sexo. Vamos a ver ahora cómo se clasifican estas mutaciones que, de acuerdo a las últimas recomendaciones, deben ser llamadas variantes. La clasificación de las variantes propone 5 tipos que van del tipo 1 al 5. El tipo 1 se refiere a las variantes benignas. Disculpen. El tipo 2 se refiere a las probablemente benignas. El tipo 3 a las variantes de significado incierto, el tipo 4 a las probablemente patogénicas y el tipo 5 a aquellas variantes probadamente, confirmadamente patogénicas. Un comentario respecto de las variantes de significado incierto. Estos son cambios genéticos que hasta el momento no se pueden interpretar correctamente cuál es su impacto, porque no hay conocimientos suficientes, porque no hay información suficiente en las bases de datos, de modo que no pueden ser clasificadas ni como benignas ni como patogénicas, pero están en un estado de espera hasta que la ciencia tenga más... Sí, perdón. Perdón. Sí, perdón. No, doctora, simplemente hacer una foto. Doctor Norberto, disculpen, no los escucho. Puede continuar, doctora, puede continuar. Bien, gracias. Entonces, estas variantes de significado incierto, como yo les explicaba, son estos cambios genéticos cuyo significado realmente hasta el momento no lo podemos conocer y representan un área gris hasta que la información disponible permita reclasificarlas en formas benignas o patogénicas, y esta área gris representa uno de los desafíos en el asesoramiento genético oncológico. Una pregunta que surge es a quién estudiar en cáncer hereditario.
hay consenso de que las personas con antecedentes familiares y o personales de cáncer deben ser las personas estudiadas, no recomendándose realizar el estudio a manera de cribado o de screening poblacional, porque estamos hablando de genes de baja frecuencia en la población general. Es importante entonces reconocer individuos con cáncer hereditario dentro de la población general, porque esto representa un beneficio para el paciente, porque tenemos posibilidades de recomendar medidas de control, de seguimiento adecuadas a su diagnóstico, y esto también es un importante beneficio para los familiares en riesgo que tienen probabilidades altas de compartir la misma información genética que el individuo afectado y por ende mayor riesgo de desarrollar cáncer. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico genético del cáncer hereditario estuvo basado primeramente en la identificación de mutaciones en la línea germinal de diferentes genes y se utilizó como método la secuenciación Sanger, técnica que aún hoy se emplea. Esta técnica es una técnica laboriosa, costosa y con ciertas limitaciones. Y en el momento que se la utilizaba para el estudio de los pacientes, en la mayoría de los casos, el estudio debía completarse con diferentes técnicas y estudiarse progresivamente genes diferentes hasta encontrar la mutación, cosa que transformaba el estudio genético en un proceso excesivamente largo y también costoso. La disponibilidad de la secuenciación de nueva generación, secuenciación de alto rendimiento, o NGS, sigla derivada del término en inglés, es una técnica que mejora el proceso de la secuenciación original de Sanger utilizando un procesamiento en paralelo masivo. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Permite el análisis de múltiples genes simultáneamente, pueden analizarse muestras de diferentes pacientes al mismo tiempo. A su vez, el tiempo de demora para los resultados es menor respecto del método Sanger. Esta técnica también permite diagnosticar variantes en el número de copias, pérdidas o ganancias de material genético que no se podían diagnosticar con la técnica anterior. Se ha demostrado que es una técnica costo efectiva y que además facilita el acceso de los pacientes con sospecha de cáncer hereditario a los estudios genéticos moleculares. Sin embargo, la disponibilidad de esta tecnología les decía, la disponibilidad de esta tecnología también implica algunos desafíos. Por ejemplo, el análisis de múltiples genes simultáneamente lleva a la identificación de un mayor número de variantes de significado incierto, o sea, nos aumenta esta área gris de las que yo les hablaba anteriormente. Por otro lado, puede favorecer el diagnóstico de los llamados datos incidentales o datos secundarios, que son hallazgos no deseados que nos pueden dar información genética de un paciente acerca de otros riesgos diferentes al de la patología que estamos estudiando. Otro aspecto a considerar es que esta gran cantidad de información provista por la tecnología de NGS hace al asesoramiento genético más demandante y más complejo. Y, sin lugar a dudas, plantea nuevos escenarios, como la relación, como las implicancias que tiene la epigenética, los procesos multifactoriales y poligénicos. La secuenciación masiva en paralelo, conjuntamente
con los datos aportados por el proyecto Genoma Humano, han dado, de alguna manera, inicio a lo que se conoce como medicina de precisión. Esta medicina que reúne datos clínicos, anatomopatológicos y moleculares para poder brindar al paciente un tratamiento más adecuado, adaptado al perfil biológico del tumor y del paciente. Esta que es la medicina personalizada o dirigida al individuo es, según algunos autores, uno de los objetivos de la medicina del siglo XXI. Otra pregunta a responder es, ¿cuándo sospechamos el cáncer hereditario? En esta exposición tenemos características generales, pero debo decir que los síndromes de cáncer hereditario tienen indicaciones con algunas precisiones de acuerdo sea el síndrome al que nos estemos refiriendo. En general, podemos decir que cuando hay cáncer en 2 o más familiares próximos y de la misma rama familiar, esto es una luz amarilla. Igualmente, cuando el cáncer se diagnostica a una edad temprana, ya que en general las formas esporádicas tienen tendencia a manifestarse más tardíamente en la vida. Los tumores primarios múltiples son otra de las características. Los tumores bilaterales, como ocurre con el cáncer de mama, como ocurre con el cáncer de ovario en algunos casos. Los tumores que constituyen un síndrome de cáncer específico, como por ejemplo el síndrome de cáncer de mama-ovario o el síndrome de von Hippel-Lindau, cuando existe evidencia de transmisión autosómica dominante en una familia, y también cuando estamos frente a individuos que tienen ascendencia en etnias de riesgo, como ocurre con la población ashkenazi, donde sabemos que hay una frecuencia más alta que en la población general de mutaciones, por ejemplo, referidas a los genes BRCA1 y BRCA2. Finalmente, el antecedente de una variante patogénica diagnosticada en una familia también es una luz amarilla y debe hacernos pensar en la necesidad de estudiar a los distintos integrantes de esa familia que puedan compartir la misma información genética que la persona en la que esa variante se diagnosticó. Con respecto al asesoramiento genético oncológico, podemos decir que la definición es prácticamente muy parecida a la del asesoramiento genético en general, ya que es el proceso mediante el cual los pacientes o familiares con diagnóstico o en riesgo de desarrollar un cáncer potencialmente hereditario son informados de las consecuencias de la enfermedad, la probabilidad de desarrollarlo o transmitirlo y las formas en que se puede prevenir la recurrencia, adaptándose siempre a las implicancias médicas, psicológicas, familiares y sociales de la enfermedad. El asesoramiento genético oncológico, como todo asesoramiento genético, es un proceso y tiene varios pasos que debemos cumplir. El primero de ellos es identificar a pacientes de alto riesgo, y esto se hace fundamentalmente basándonos en los antecedentes personales y en los antecedentes familiares del paciente, para lo cual es necesario elaborar una genealogía muy prolija que incluya a todos los integrantes de esa familia. Una vez realizado esto, se hace la selección del test diagnóstico más adecuado para cada paciente y en una consulta pretest se brinda toda la información necesaria acerca de los alcances y de las limitaciones, de las ventajas y eventuales desventajas que podría tener el paciente de acceder a esta tecnología. Posteriormente se firma el consentimiento informado y una vez que se tienen los resultados,
se deben interpretar estos resultados del laboratorio siempre en el contexto clínico del paciente. Y el asesoramiento genético finaliza en una consulta post-test. En esa consulta es donde efectivamente se realiza el asesoramiento genético al paciente, el que además de informar sobre los resultados, tiene importancia ya que se dan recomendaciones de control y seguimiento para el paciente y para su familia. El seguimiento, la asistencia del paciente con cáncer hereditario requiere de un equipo interdisciplinario, donde distintas especialidades deben aunar esfuerzos y entre todos tratar de construir este rompecabezas que permita darle al paciente una mejor asistencia, un mejor seguimiento y la prevención que cada caso requiera. En esta exposición están mencionadas algunas de las especialidades, pero no hay límites. Todas deben ser incluidas de acuerdo a las necesidades que cada paciente tenga. Y algo muy interesante es que en estos últimos tiempos y cada vez más con estas tecnologías tan complejas que se están usando, se van incorporando al equipo de salud bioinformáticos, nanotecnólogos y profesiones que un tiempo atrás no nos hubiéramos imaginado trabajando al lado de los otros profesionales de la salud. Uno o dos comentarios quiero hacerles sobre algunas publicaciones para hacer referencia a lo complicado que es el asesoramiento genético oncológico. Esta es una publicación de un Science del 2014, pero que aún sigue vigente, y donde se esquematizan, en el esquema que ustedes pueden ver, las variantes genéticas que predisponen al cáncer de mama. Y ustedes pueden observar que en esta región están descritos todos los genes de alta y de moderada penetrancia que hoy sabemos predisponen al cáncer de mama. Luego, en estas otras áreas, están representados variantes polimórficas, algunas mejor conocidas y otras poco conocidas, que hoy son materia de mucho estudio para tratar de determinar cuál es el impacto que ellas tienen en la producción de la enfermedad. Y finalmente tenemos un 50% de casos donde aún no tenemos explicaciones para la producción del cáncer. Posteriormente, debo decir que en un principio los pacientes se estudiaban con muy pocos genes, empezando de A1 o de A2. En particular, para el cáncer de mama hereditario se hacía solo la secuenciación de BRCA1 y BRCA2. Y con el paso del tiempo comenzó a plantearse la posibilidad de estudiar unas publicaciones que de alguna manera avalaban estas posibilidades. En el primer párrafo, ustedes van a ver una publicación donde se realiza un estudio sobre 35.000 pacientes con cáncer de mama, mostró que el 50% de las variantes patogénicas o probablemente patogénicas se encontraban en genes diferentes de BRCA1 y BRCA2, que acá tienen en esta figura esquematizada en celeste todas las mutaciones en genes BRCA1 y 2 y en amarillo las variantes encontradas en otros genes. Quiere decir que cuando estudiábamos solamente a los pacientes con BRCA1 y BRCA2, perdíamos el 50% de las posibilidades de diagnosticar mutaciones en otros genes que estaban causando la sintomatología
en ese paciente. Posteriormente, alrededor del 2018, también hay publicaciones que hablan de que los paneles multigénicos contribuyen a identificar genes accionables clínicamente. Esto quiere decir genes que cuando tienen mutaciones, hoy la medicina dispone de terapéuticas destinadas específicamente para estos pacientes. Estos autores afirman, y hoy ya es así, que esto es aceptado como lineamientos clínicos para indicar los paneles multigenes, o sea, la necesidad que pueda tener este paciente de un tratamiento dirigido a determinados genes y determinadas mutaciones. Para ir terminando, después de haber dado este pantallazo general sobre lo que es cáncer hereditario, yo quisiera referirles la experiencia de nuestro grupo en el Hospital Privado Universitario de Córdoba en asesoramiento genético oncológico. Desde el año 2002 comenzó a funcionar en el hospital un programa de oncogenética que en ese momento articulaba entre el servicio de hematología y oncología y la sección genética médica. Había una interrelación entre el consultorio de asesoramiento genético oncológico y el laboratorio de genética molecular, y a su vez este programa se relaciona, esto ocurre actualmente, con la Red Argentina de Cáncer Familiar, RACAF, de la cual es uno de los nodos integrantes. Además, este programa eleva información sobre las variantes diagnosticadas al Sistema de Información de Tumores Hereditarios, CITER. Esto es muy importante porque esta base de datos del Instituto Nacional del Cáncer tiene como uno de sus objetivos poder disponer de información de nuestra población, porque habitualmente nosotros buscamos información en bibliografía que es de otros países y no siempre esta bibliografía puede reflejar la realidad de nuestra población y de nuestra gente. También la información es elevada al nodo argentino del proyecto Varioma Humano, y también el programa de oncogenética forma parte del registro del Grupo Colaborativo Americano de Cáncer Gastrointestinal Heredado. Yo les voy a presentar una serie de 613 pacientes que fueron estudiados entre enero de 2008 y diciembre de 2019. Tomé enero del 2008 como fecha de iniciación, porque a partir de ese año comienzan a estar disponibles los estudios moleculares en el país, y esto hizo que los pacientes pudieran acceder más fácilmente a los mismos. Con anterioridad a eso, las consultas que se realizaban, en general el paciente no tenía accesibilidad al estudio de laboratorio, y entonces el asesoramiento se basaba en los antecedentes personales y familiares, como se recomienda en la bibliografía. Bueno, de los 613 pacientes que consultaron en ese periodo, 459 completaron el asesoramiento genético oncológico. Un 25% desertó. Debo decir que este porcentaje se condice con publicaciones de algunas otras series. Sobre esos 459 pacientes, y con respecto a la procedencia, el 40% eran pacientes que provenían de la misma institución, mientras que el 60% provenía
de instituciones diferentes de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de algunas provincias vecinas. Con respecto a la edad, al momento de la consulta, la media fue de 43 años y el rango fue entre 2 y 73 años. Acá está la distribución por sexo, donde ustedes pueden ver que hubo un franco predominio del sexo femenino sobre el masculino, y esto podríamos explicarlo porque la mayor parte de las consultas realizadas corresponden, como van a ver más adelante, a cáncer de mama, también a cáncer de ovario, y esto hace que haya un mayor porcentaje de consultas realizadas por individuos de sexo femenino. Con respecto al motivo de consulta, en nuestra serie, el 70% se debieron a cáncer de mama, luego tuvimos un 7% debidas a cáncer de colon, un 8% a cáncer de ovario, y en menor proporción, cáncer renal y otros tipos de cáncer menos frecuentes. Si consideramos los antecedentes personales, vamos a ver que el 71% de los pacientes que consultaron eran sintomáticos, o sea, en algún momento de su vida o en ese momento tenían cáncer, mientras que el 29% restante fueron pacientes asintomáticos que consultaban preocupados por antecedentes familiares. Y si ahora vamos a ver los antecedentes familiares, veremos que ellos estuvieron presentes en el 92% de nuestra serie, mientras que un 8% de pacientes no presentaba antecedentes familiares, pero ameritaba realizar en ellos el asesoramiento genético oncológico porque habían presentado cáncer a edades muy tempranas o lesiones bilaterales, y debemos, cabe en este punto decir que, por ejemplo, un individuo con cáncer de mama, una mujer con cáncer de mama por debajo de los 35 años, es ya de por sí sola una indicación de asesoramiento genético oncológico. Así que eso explicaría este bajo porcentaje de pacientes donde no hubo antecedentes familiares. Con respecto a los estudios moleculares, de los 459 pacientes que completaron el estudio, 314, o sea, el 68%, realizó estudios moleculares. El resto de los pacientes no lo realizó por diferentes razones, porque el estudio molecular requerido no estaba disponible en el medio, o porque ellos no podían acceder al estudio. En esos casos, siempre el asesoramiento se cerró basándose, como referí antes, en los datos clínicos y genealógicos de estos individuos. Se realizaron en 314 pacientes 364 estudios de laboratorio. Y esto es así porque hubo pacientes que requirieron más de una técnica, más de un estudio de laboratorio para poder cerrar su valoración. 134 pacientes fueron estudiados con secuenciación de Sanger, 180 pacientes por NGS, y esta es un grupo de pacientes que va en aumento significativamente, y 50 pacientes fueron estudiados con otras técnicas, como por ejemplo MLPA, que es una técnica con la que se complementaba y se complementa aún hoy los pacientes que habían sido estudiados con secuenciación Sanger, en los que no se podían con esa técnica diagnosticar estas pérdidas o ganancias de material genético que yo mencioné antes en esta charla, estos grandes rearreglos, como se los define. Con respecto a las variantes diagnosticadas, ustedes pueden ver acá que
que el 21% de los pacientes, 67 de ellos, presentaron variantes patogénicas o probablemente patogénicas, y el 79% presentó variantes de tipo 1 a 3. En el esquema que está al lado, ustedes pueden ver que se agrega este grupo pintado en verde, que representa un 24% de la muestra, 75 pacientes en números absolutos, que presentaron variantes de significado incierto. En realidad, hubo pacientes que incluso presentaron 2 o 3 variantes de significado incierto, pero en total 75 de ellos tenían esta situación, que es a la que yo me mencioné al comienzo de la disertación, a la que yo me referí, diciéndole que es un área gris que realmente suele a veces complicar el asesoramiento genético, si bien en general las recomendaciones son no tomar ninguna medida, ninguna conducta médica con estas variantes, es necesario controlar cómo evolucionan y si en algún momento son reclasificadas para, en ese caso, poder recontactar al paciente y ponerlo en conocimiento de los cambios de esta situación. Esta reclasificación de las variantes de significado incierto se hace generalmente a través de bases de datos, como la que yo le mencioné anteriormente, CITER, donde se hacen controles semestrales, y en el caso que haya variantes reclasificadas, se contactan a los profesionales para que a su vez podamos actualizar el asesoramiento genético en los pacientes. Con respecto a los genes que presentaron variantes patogénicas, sin lugar a dudas, los genes BRCA1 y 2 fueron los que con más alta frecuencia presentaron variantes, y en menor proporción tenemos genes como VHL, APC, MSH2 y otros. Finalmente, nosotros pudimos cerrar algunos diagnósticos con los resultados de laboratorio que les he mostrado. Se pudo confirmar el diagnóstico de cáncer de mama ovario hereditario en 37 pacientes, el diagnóstico de síndrome de von Hippel-Lindau en 8, de poliposis adenomatosa familiar en 7, y en menor cantidad pacientes con diagnóstico de síndrome de Lynch, de Li-Fraumeni y otros menos frecuentes. El trabajo con esta serie de estudios nos permitió realizar publicaciones en distintas revistas científicas, nos permitió hacer presentaciones en eventos científicos nacionales e internacionales, y obtener 2 becas que también fueron utilizadas para facilitar el estudio de pacientes que no podían acceder a esta tecnología. Del estudio de esta serie de pacientes se pudieron diagnosticar 3 variantes patogénicas noveles, no descriptas hasta el momento en las bases de datos, una en BRCA1, otra en BRCA2 y la tercera en PALB2. Estas variantes fueron motivos de presentaciones en congresos y de una publicación. Bueno, para ir terminando, como conclusiones, debemos decir que reconocer las formas hereditarias de cáncer representa un beneficio para los pacientes y sus familias, que los test moleculares permiten identificar genes accionables clínicamente y que esto está siendo aceptado como parte de los lineamientos clínicos para indicarlos. Debemos tener en cuenta siempre que los resultados de los estudios moleculares deben ser interpretados en el contexto clínico de cada paciente y, como proponen algunos autores, flexibilizar racionalmente las indicaciones de los test moleculares,
podría disminuir el subdiagnóstico de cáncer hereditario. Y la última de las diapositivas para mostrarles hacia dónde puede ir el futuro. En realidad, sabemos que la medicina de precisión requiere del diagnóstico molecular, que ese diagnóstico molecular es fundamental para la elección de un tratamiento personalizado. ¿Cuáles son las tecnologías que aparecen en el horizonte como probables? Secuenciar exomas, las técnicas de GWAS, la secuenciación de ARN y algunas otras más. ¿Cuáles de estas se va a transformar realmente en herramientas útiles en la aplicación clínica? Lo va a decir el recorrer el camino, el pasar el tiempo. Por ahora, simplemente las vemos como un futuro promisorio, pero siempre con prudencia. Y finalmente, antes de terminar, quisiera recordar y agradecer a todos los profesionales que han compartido conmigo el estudio y el seguimiento de estos pacientes. Quiero hacer un agradecimiento muy especial al doctor Emilio Palazzo, con quien comencé a recorrer el camino del asesoramiento genético oncológico. El doctor Palazzo ha sido una persona muy generosa con sus conocimientos, he aprendido mucho de él y le estaré siempre muy agradecida. También mi agradecimiento a los profesionales que han compartido esta serie de pacientes, la doctora Cecilia Montes de Genética Médica, quien además me hizo algunas sugerencias sobre esta exposición que acabo de hacer y que agradezco, la doctora Claudia Martín de Oncología Clínica, y el doctor Maximiliano Ceballos de Laboratorio, es la persona a cargo del análisis y de la interpretación por NGS de los pacientes de esta muestra. Él tuvo también la generosidad y la buena predisposición de colaborar conmigo en la preparación de los datos de laboratorio que acabo de mostrarles. Y bueno, siempre presentes el resto de profesionales que me han acompañado a lo largo de todos estos años, desde el servicio de genética médica, desde el laboratorio de citogenética y desde el laboratorio de genética molecular. Bueno, esto es todo. Les pido disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido, pero les agradezco a todos su atención. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias, Norma, por la excelente presentación. Tenemos unos minutos para las preguntas que quieran formular. Doctora, si usted quiere dejar de presentar, va a poder vernos y posiblemente sea más fluida la... Sí, va a ser un minutito, ya lo hacemos. Ahora sí me parece. ¿Ustedes me ven? Perfecto. Doctora Pelisa, no le escucho. Perdón, se me silenció sin querer. Debe cliquear donde dice dejar de presentar, dejar de compartir, perdón. Abajo, fíjese, dejar de compartir. Bien. Usted ha cerrado el programa, pero sigue con... Ahora sí, doctora. Ahora sí. Ahora está perfecta. Muchas gracias. Perdón por los desajustes tecnológicos. No, no hay problema, es común. Sí. ¿Tenemos preguntas? Yo quería decir algunas palabras. Soy María Gabriela Obregón, soy jefa del servicio de genética del Hospital Garrahan. Nosotros tenemos un grupo de cáncer hereditario infantil. Quiero felicitarte, Normita, por la claridad
y esta hermosa presentación. Quiero felicitarte por la producción de tu trabajo. Quiero felicitarte por toda tu trayectoria durante todos estos años y te agradezco muchísimo esta puesta a punto que creo que ha servido no solamente para muchos genetistas que estamos acá escuchándote, sino para algunos que quizás no están tan metidos en el campo y que creo que les ha quedado tremendamente claro todo lo que has dicho. Quiero reforzar la necesidad de trabajar en grupo multidisciplinario, no olvidarse nunca del genetista y no olvidarse nunca de la importancia de la consulta pre-test, donde el paciente tiene que tener muy en claro qué es lo que va a obtener de resultado con este tipo de estudios. Muchísimas gracias, Normita, y felicitaciones por toda tu trayectoria, por todas tus acciones y por toda esta claridad que nos has dado hoy. Muchas gracias, Gabriela. Es un gusto enorme para mí que me acompañes y gracias por tus palabras. Muchas gracias. Gracias, doctor Obregón. Doctor Resónico. Doctor Resónico, por favor. Doctora, muchas gracias, doctora Norma, por la precisión que ha tenido su lenguaje. La felicito y realmente nos introduce en este tema no muy conocido o difundido para los clínicos en general. Me place que usted haya mencionado a RIT, tan clásico en la genética de los primeros tiempos. Yo lo que quería preguntarle juntamente o agregar o decirle que nos distinga bien el concepto de medicina de precisión, que no es medicina de la persona, sino un aspecto de la medicina de la persona. Esa es mi pregunta. Sí, tal vez el término medicina personalizada es en el sentido de que podemos, de acuerdo al diagnóstico de determinadas mutaciones, saber qué individuos se van a beneficiar de tratamientos específicamente dirigidos a esa alteración genética. Antes se trataba a grupos de individuos con determinada sintomatología de la misma manera. Algunos respondían bien y otros no tanto. Hoy en día, con el conocimiento de esta medicina de precisión o dirigida al individuo, es como que se puede ir específicamente a la causa del problema en cada persona, más específicamente. No sé si respondo a su pregunta. Creo que el término sería medicina personalizada y es una parte del individuo todo, ¿no? Muchas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Hola, Normita. Felicitaciones por tu hermosa disertación. Yo tendría una pregunta para hacerte, si se puede. Sí, claro. Por supuesto. Hace muchos años atrás, cuando comenzamos a estudiar el perfil genético de los niños con diabetes y detectábamos que, tenía los HLA, los DR, que podían condicionar el desarrollo de diabetes a lo largo de la vida, pasaba que generaba mucha angustia y nosotros no teníamos solución para ofrecer. En este caso, que te consultan pacientes con carga genética de los padres para cáncer, múltiples cánceres, ¿vos recomendás en general que la consulta genética y si descubrimos que tienen esta mutación, ¿qué se les puede ofrecer además de un control más exhaustivo
¿Vos lo recomendás en general a esto? La pregunta, a ver si entiendo bien, es si se recomienda el estudio genético en niños de familias con antecedentes de cáncer. Exacto. Esa sería la pregunta. Bueno, hay lineamientos bastante claros que recomiendan solo hacer estudios genéticos en menores de edad cuando el diagnóstico permite actuar médicamente. Por ejemplo, en las poliposis adenomatosas familiares, que suelen expresarse muy tempranamente en la vida, puede ser recomendado el diagnóstico en menores de edad, porque las manifestaciones de la enfermedad pueden darse antes de que ellos adquieran la mayoría de edad y puedan tomar la decisión de realizar un estudio genético. En la mayoría de los síndromes de predisposición hereditaria al cáncer, lo recomendado es que el individuo llegue a la mayoría de edad, tenga un asesoramiento de lo que representa acceder a este tipo de análisis, y una vez que recibe esta información decida si quiere o no someterse al estudio. No nos tenemos que olvidar que en estos casos son todos test presintomáticos y cada individuo tiene derecho a querer saber o a no saber. De modo que te diría que, salvo raras excepciones en predisposición hereditaria al cáncer, la recomendación es esperar que los individuos lleguen a la mayoría de edad, que realicen una consulta de asesoramiento y que con posterioridad decidan si ellos desean o no realizar los análisis. Perfecto, muchas gracias, Norma. No, al contrario. Pregunta, Norma. Hola. Sí, ¿cómo estás? Felicitaciones. Gracias. Quería preguntarte con respecto a algunos síndromes genéticos que aparecen desde el periodo neonatal, como síndrome de Betty-Wiedemann, síndromes de aniridia génica, que sabemos que en el futuro pueden dar distintos tipos de cáncer. ¿Hay alguna abordaje especial para este tipo de pacientes? Si hay, perdón, no te entendí lo último, José. ¿Hay algún abordaje especial para este tipo de pacientes con síndrome genético desde el nacimiento que sabemos que en el futuro pueden dar cáncer? Sí, en realidad son síndromes con asociación al cáncer, como vos dices, con mayor riesgo, pero no estarían fundamentalmente dentro de las formas que hemos hablado de predisposición hereditaria al cáncer. La mayoría son casos esporádicos, son síndromes de ocurrencia esporádica generalmente y no entran dentro de este grupo de predisposición hereditaria al cáncer. Aunque coincido con vos, son pacientes que tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de su vida. Norma. ¿Sí? Doctor Hartschum. Sí. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Bien, bien. Che, felicitaciones por tu presentación y tu incorporación a la academia. Gracias. Lo tenés. Gracias. Quiero comentar que del área oncológica, los equipos de genética, que son muy pocos en nuestro medio, llenan una necesidad muy importante actualmente, y no solamente en la parte de genética hereditaria familiar, sino en las alteraciones adquiridas que tienen los pacientes con cáncer y que, como dijo Norma, nos permiten dirigir una terapia a veces que es parte de la medicina personalizada, tratar de precisar bien por cuál mecanismo se desarrollan o por cuál vía crecen los tumores, ¿no? Y al respecto quería preguntarte si ustedes están desarrollando también estudios de mutaciones adquiridas en pacientes con tumores.
No hasta el momento. ¿Te refieres al estudio del tumor buscando mutaciones en genes accionables? Sí. Esta sería la pregunta. Exactamente. A ver, nosotros estamos realizando fundamentalmente mutaciones en genes de predisposición hereditaria al cáncer, y luego hay algunos paneles que incluyen, por ejemplo, ALK, GF3, no sé si a eso te referías. Sí, sí, sí. Creo que las mutaciones, los paneles actualmente de Next Generation Sequencing en pacientes con cáncer cada vez se hacen más. Así en es. cáncer de mama, en cáncer de ovario, viste, se buscan mutaciones también adquiridas Sí. de panel de Nosotros cáncer. en ese tipo de tumores no estamos haciendo mutaciones hasta ahora. Vos te refieres fundamentalmente al estudio de mutaciones en BRCA para inhibidores de la PARP y... Exactamente. Exactamente, no, ese tipo de cosas no las están, ese tipo de técnicas no las hemos desarrollado hasta ahora. Bueno, gracias Norma. Bueno, tenemos tiempo, me he reservado una pequeñísima pregunta que tiene el objetivo de reforzar un poco lo que vos expresaste a lo largo de la presentación y que tiene que ver con la política de comunicación de los hallazgos incidentales y no solicitados, porque esto debe quedar muy claro para el paciente y quedar reflejado en el consentimiento informado, que en realidad, digamos, esto está menos desarrollado en esta vinculación entre los laboratorios y el clínico, digamos, derivante, y es muy relevante para que el paciente sepa qué va a hacer o cómo va a manejar hallazgos no esperados denominados incidentales, que por supuesto pueden influir en el manejo diagnóstico, clínico, tanto de él como de sus familiares. Y en esto es muy importante las bases de datos con que cuentan los laboratorios especializados. Esa es la pregunta, es decir, ¿considerás que es importante contar con bases de datos en los laboratorios especializados que permitan, digamos, también minimizar alguno de estos resultados Sí. Justamente para validación? Sí, yo creo que eso es importante, el contar con bases de datos en los laboratorios especializados, y cuando eso no es posible, eso también se subsana con bases de datos como las que yo he mencionado, donde se comunican las variantes diagnosticadas. Pero sí, digamos que es una buena práctica que los laboratorios que manejan grandes cantidades de muestras vayan haciendo sus bases de datos, porque eso contribuye a la interpretación de los pacientes a futuro. Con respecto a esto de los datos incidentales, de los datos no deseados, es cierto que cuando nosotros hablamos de técnicas que pueden analizar tan alto número de genes, la recomendación siempre es respetar el marco clínico, o sea, elegir aquellos genes a estudiar que realmente pueden explicar la clínica del paciente. Porque cuando nosotros abrimos tanto el abanico, obtenemos una gran cantidad de información, pero esa gran cantidad de información es difícil de interpretar. Y allí pueden surgir estos datos no deseados, complicándonos la interpretación, el asesoramiento del paciente. Así que sí, coincido con lo que usted, doctora, dice. Y la otra cosa es, de alguna manera, pensar en que los paneles multigénicos deben ser conformados con aquellos genes que lo requiera la realidad clínica del paciente. Hay paneles que vienen ya como
hechos, pero la recomendación es la otra, poder elegir qué genes uno necesita estudiar en cada paciente, y de esa manera minimiza la posibilidad de estos otros resultados. Gracias, Norma. Por favor. Bueno, para finalizar este acto académico y agradecer la presencia de todos ustedes, de nuestro presentador académico, el doctor Luis Alday, y la excelente presentación de la doctora Rossi. En este acto establecemos su condición de académica formalizada en base a su excelente disertación y antecedentes en todo el proceso de análisis que ya fue explicitado, lo cual será acreditado con el diploma correspondiente que se le entregará formalmente, lamentablemente con posterioridad a este acto, y quiero no dejar de brindar, Norma, mis felicitaciones en representación del cuerpo académico, en la seguridad de que la activa participación que seguramente será brindada por tu condición académica a esta institución, fortalecerá las actividades que nosotros tenemos programadas y seguramente a futuro podrá fortalecer algunas que podrán nacer de esta especialidad que recientemente ha sido creada en el área clínica. Así que muchas gracias, Norma, y felicitaciones nuevamente. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora Miras, nuevamente. Mi agradecimiento a todos los presentes. Quiero agradecer a los colegas que me han acompañado, a los colegas genetistas de Córdoba, de Neuquén, de Buenos Aires y de Mendoza, que han estado presentes y que le agradezco mucho su acompañamiento. Finalmente, agradecer a los amigos y familiares que también me acompañan en esta tarde, muy especialmente a mi familia, a mi esposo Juan, a mis hijos y a las familias que mis hijos han constituido y que son mi apoyo y son los que me sostienen siempre. Muchas gracias a todos. Aplausos virtuales. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, Norma, muchas gracias por compartir. Gracias a ustedes, hasta luego. ¿Me están escuchando? Sí. Me avisan, y quiero agradecer la presencia del doctor Juan Pablo Palazzo y de la doctora Susana Raimondi, que se han unido a la reunión desde Estados Unidos. Susana ha sido la jefa del laboratorio de citogenética del Hospital St. Jude, es un excelente profesional, y el doctor Juan Pablo Palazzo es un patólogo cordobés que hace muchos años que está radicado allá y que también tiene una trayectoria profesional excelente. A los dos le agradezco también el haberme acompañado. Muchas gracias. Doctora Rossi, un último mensaje, aparte de felicitarla por su incorporación a la academia, es que su disertación, y olvidé mencionarlo al comienzo, ha sido grabada para propiedad de la academia, y por supuesto que usted lo puede solicitar si lo desea. Muchas gracias, ¿sí? Doctora, ha sido muy amable. Gracias. Y usted, si quiere conectar, lo puede hacer, y yo voy a finalizar la grabación. Bien. Gracias a todos los presentes. Norma, muchas felicitaciones. Un beso enorme. Gracias, muchas gracias.